Tomamos la porción de la palabra, libro de los Hechos. Capítulo 8, verso 4 al 8. La lee conmigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Anunciando las buenas nuevas. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi clamor a ti en esta preciosa hora de la mañana. Y te agradezco infinitamente por hacerme portador de tu palabra a tu pueblo, Señor. Ahí donde traspasamos a través de las redes y los medios sociales, Padre mío. También bendecimos a aquellos que están escuchando, Señor, y que tienen la bendición de poder entender cuán hermoso es poder entrar en tu gloria, en las dimensiones maravillosas de tu bendición para nuestras vidas. Agradezco infinitamente por esto y por todo lo que tú harás en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. El libro de los Hechos es un libro maravilloso porque nos narra el movimiento, el desarrollo, nos narra, mis amados hermanos, todo el mover poderoso de Dios a través de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Pero una de las razones por la que fue criticada el ministerio en aquel momento apostólico que encontramos en el libro de los Hechos es porque habían descuidado la atención a los ancianos y a las viudas. Esa era la actitud de murmura que muestra la palabra de los griegos contra los hebreos. Y vea usted cuán importante fue este movimiento poderoso en el tiempo de los apóstoles. Porque dice la palabra del Señor que en su momento los apóstoles comenzaron a convocar a la multitud de los discípulos. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca de crecer y que usted no se detenga. Toque que está a su lado y dígale: crece, no te detengas. Vamos, póngale la mano sobre el hombro y dígale: crece, no te detengas. Y nótese aquí en la palabra que cuando los apóstoles convocan a la multitud, no era cualquier multitud para darle crecimiento y para que encontrasen esa victoria sobre su vida. Quiero hacer énfasis en esto porque la Biblia dice que a los que convocaron los apóstoles dentro de la multitud, su yapa fueron a los discípulos. Miren qué interesante es estar seguro que nosotros realmente somos discípulos del Señor. Yo vine a decirle en esta mañana a la iglesia del Dios del cielo que es importante entender que Dios nos llamó bajo propósito y que Él quiere que nosotros crezcamos, Hubert. Siempre el propósito maravilloso del Señor estará ahí. Pero era necesario entre los discípulos. Cuando ellos llamaron a la multitud, le dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros nos detengamos para servir a la mesa y que dejemos de predicar y que dejemos de orar cuando ya el
el evangelio de Jesucristo había sido anunciado y muchos habían venido para convertirse en discípulos del Señor. Ahora era el tiempo, no que está minimizando el servicio, porque el servir es una victoria. Pero quiero decirte, amada iglesia, hay muchas formas como nosotros podemos servir al Señor. Ahora venía el momento donde los apóstoles tenían que consagrar su vida exclusivamente a la predicación de la palabra y a orar para que la gloria del nombre del Señor continuara haciendo lo que Dios tenía que hacer. Por lo tanto, había que escoger entre ellos algunos para que sirviesen a la mesa. Ya habían venido muchos al Señor y se habían convertido en discípulos. Y hay que tener claro que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros que son diferentes en funciones. Sus manos le sirven a usted para una función diferente a lo que tiene el uso de los pies, como los ojos, como cada uno de nuestros órganos, mis amados hermanos. Así funciona también el cuerpo de Cristo. Nunca se estaba minimizando el servicio. Yo creo fielmente que servir es una bendición en la obra del Señor. Servir a las viudas, servir a los ancianos, servir al necesitado, aleluya. El poder llevar a las mesas y poner a las personas que tienen necesidad es una bendición. Pero era el momento de poder traer crecimiento a la vida de algunos hombres que habían sido discípulos en el momento para poder constituirlos a esto. Yo creo que este es el tiempo de Dios para la iglesia de esta comunidad, para que entienda que el tiempo del crecimiento está puesto a tus pies. Alaban a Dios en esta mañana. Y está puesto a tus pies para que usted corra y para que usted entienda que no podemos seguir en la misma condición en la que nos encontramos cuando venimos al principio del evangelio de Cristo. Cuando Dios nos llama, Blanca, es porque Dios no te quiere que te quedes en la misma posición. Dios quiere que tú escales, que tú lleves otra posición de su gloria, porque cuando subes que en la posición de su gloria, entenderás que la gloria de Dios irá contigo, porque así caminaba la gloria del Señor con los que fueron seleccionados y escogidos en aquel glorioso momento. Dice la palabra del Señor. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Por esta razón es que los apóstoles, mis amados, enviaron entre los discípulos a seleccionar 7 hombres que tenían características especiales, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, dice la palabra, para poder servir. Y es que quiero decirte que este día que Dios te manda a decir, aleluya, que anheles tu crecimiento. Digo, Dios te viene a decir en esta mañana, anhela tu crecimiento. Levante la mano los que anhelan crecer en esta casa. Vamos, levante su mano y diga, yo necesito crecer. Dígale en el Espíritu, Señor, yo necesito crecer. Vine a decirte que esta mañana, amada iglesia, anhela tu crecimiento. No te pongas barreras. Aleluya. Entiendes, Dios te quiere llevar por niveles de mayor gloria sobre tu vida. Pero muchas veces las barreras las tenemos nosotros. Cuando nos paralizamos, cuando nos obstaculizamos, cuando nosotros mismos no le damos la oportunidad al Dios del cielo que pueda hacer las cosas grandes que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Cuánta gente, amado hermano, ha podido desarrollar por el anhelo glorioso de crecer? Pero cuánta gente hemos visto, honestas, que siguen en la misma condición de años y años caminando en el evangelio de Cristo y no tiene crecimiento. No hay ninguna señal de avance, no hay ninguna señal de desarrollo, no hay ninguna señal del Dios de los cielos. Cuando Dios, amado hermano, todo lo puede. En el Señor no hay nada imposible. Dios le manda a decir en esta mañana, anhele crecer, anhele crecer, anhele crecer. Usted no esté viendo que los demás crezcan. Crezca juntamente con los que Dios está haciendo crecer, pero tiene que anhelarlo. Recuerda al apóstol Pedro, cuando Dios lo llamó un pescador, en medio de la labor que él hacía. Y yo no estoy diciendo que hay que minimizar las labores y los oficios que hacemos. Es una bendición. Pero en
en medio de aquella circunstancia de la multitud, dice la palabra del Señor, Pedro con sus hermanos y sus amigos se encontraban y de ahí lo llamó el Señor. ¿Para qué? Para constituirlo en su discípulo, para que luego, dice la palabra de Dios, mi amada iglesia, entonces Pedro se constituyera el apóstol para los judíos, el apóstol para el pueblo de Israel, el apóstol para los hebreos. Este fue el nivel de gloria en la que Dios lo llevó, porque Dios te va a llevar paso a paso y te va a poner delante de tu camino todo lo que necesitas para que puedas desarrollar ministerio, pero debes de anhelar crecer, debes de anhelar crecer, debes de anhelar crecer, iglesia. ¿Sabía usted algo maravilloso? La mayoría de los discípulos se agradaron y estaban contentos de la propuesta que los apóstoles tenían. Y de ahí entre ellos eligieron, dice la palabra, Esteban, Felipe y otros de los hombres idóneos de la cual había que seleccionar. Me gusta llamar a Felipe en este momento y quisiera hablar un largo rato por medio de la unción y la gloria del Espíritu Santo acerca de este hermoso ejemplo de crecimiento en la vida del hombre. Felipe, mis amados, es un ejemplo claro de crecimiento, así como lo vimos en Pedro. Felipe es un ejemplo claro de crecimiento. Inicialmente él estaba, dice la palabra del Señor, entre los discípulos, y de ahí, de entre los discípulos, fue escogido para ser puesto como un diácono, para servir a las mesas. Mientras yo leía el inicio del libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 1, el 4, hasta el 8. Ahí encontramos, amado hermano, que la palabra del Señor nos muestra. Ya Felipe no era tan solamente un discípulo del Señor. Felipe ya no solamente estaba sirviendo a la mesa de las viudas y los ancianos. Ahora la persecución había permitido que Felipe saliera y llegara hasta Samaria, dice la palabra del Señor. Y ahí estaba Felipe haciendo la labor evangelística, predicando el evangelio de Jesucristo, ganando las almas y transformando aquella ciudad con un movimiento poderoso del Espíritu Santo, aleluya, en el cual muchas de las almas fueron convertidas, recibieron a Cristo, fueron bautizados y tomaron la gloria que los hombres hoy están necesitando, como en el tiempo de Felipe en Samaria. Necesitaban escuchar una voz, la voz que no es cualquier voz, sino la voz del reino de los cielos, que trae victoria, que trae vida a los corazones. Felipe, bellas virtudes que nosotros encontramos cuando leemos la Sagrada Escritura acerca de Felipe. Un hombre lleno del temor de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe, un excelente discípulo. Encontramos de Felipe, amados, la virtud maravillosa de que fue un excelente sacerdote para su casa. Vemos de Felipe virtudes maravillosas, amados, en el cual aún la generación de los de Felipe estaban puestos al servicio del Señor, pues sus hijas eran profetas. Había resultado, había crecimiento en la casa, había avivamiento, había desarrollo. Aleluya. Me gusta el crecimiento, me gusta el desarrollo, me gusta la gloria de Dios, porque esto, amado, no te puede dejar en la misma posición donde estaba. Por eso es que el creyente hay un antes, hay un presente y hay un futuro. Lo antes tiene que quedar atrás, en lo presente avanza y en el futuro glorioso entraremos al reino eterno, donde Dios dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. Pero sabes que nunca, jamás, nunca puedes quedar en la misma condición en la que veniste. Tienes que crecer para la gloria de su nombre. Dile que está a su lado ahí: crece, no te detengas. Vamos, dígale: crece, no te detengas.
Hermosa virtud de Felipe, considerado como el padre del avivamiento en Samaria. Poderoso movimiento se desató acá. Gloria. Aleluya. La iglesia misma, mis amados, llegó un momento en la que se había conformado en Jerusalén, hasta que vino un tiempo de la persecución de Saulo. Estaba conforme y era tiempo para expandir, era tiempo para salir, era tiempo para ir de Jerusalén y poder llegar a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas. Aleluya. Tú creces cuando sales, amado. A veces necesitamos la persecución o necesitamos las dificultades en nuestras vidas para entender. Ahora Felipe, dice la palabra del Señor, que la persecución que Saulo traía sobre la iglesia había provocado que saliera de Jerusalén y llegara hasta la ciudad de Samaria. La Biblia nos enseña que este Felipe es uno de los esparcidos que llegó hasta Samaria. Es ahí, iglesia, y así otros también formaron parte del salir, del esparcimiento, anunciando el evangelio de Cristo. Pero Felipe es uno de ellos. Quiero decir con esto, el crecer es aumentar del tamaño. Escucha esto. El crecer es aumentar del tamaño. ¿De qué cosa? Del organismo de un ser vivo. La iglesia es un ser vivo. No lo escuché en esta mañana. ¿Sabe por qué la iglesia es un ente vivo? Porque resucitó Jesús y Él está a la diestra del Padre. Nuestro Dios vive. Todos y muchos de los héroes históricos de la vida humana, honestas, murieron ahí, se acabó todo. Pero el Dios a quien nosotros servimos vino a la tierra. Aleluya. Murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Por eso la iglesia es viva, es poderosa. Y por eso es que el crecimiento tiene que estar en nosotros. Hay que crecer. Somos un organismo vivo. ¿Se imagina usted siempre gateando? Cuando la etapa del gateo se acabó y usted ya no tiene que estar gateando sino corriendo. ¿Sí se imagina usted verse todavía tartamudeando, queriendo el descifrar una palabra porque no la tiene? Cuando lo que usted ya tiene es una ráfaga de palabras, amado hermano, de una cantidad enorme de oraciones con coherencia para poder expresarla, porque ya no estás en la misma condición de antes, sino porque creciste. No tiene lógica que alguien que tiene que correr esté gateando. Escucha esto, Dios no te quiere gateando, Dios te quiere corriendo, iglesia de Dios, en esta mañana. Dios te viene a decir en esta mañana, no es tiempo de seguir gateando, es tiempo de correr, es tiempo de alzar vuelo. Es tiempo de ir y avanzar. Es tiempo de entender que no te puedes quedar igual. Dígale al que está a su lado ahí, crece, no te detengas. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Aprendamos de los procesos. Aprendamos de las crisis. Siempre los procesos y las crisis pueden ser una oportunidad maravillosa para que crezcas. El diablo sutilmente lo que hace, ya lo decía el hermano, entonces venimos e ignoramos y nos volvemos indiferentes. Los procesos y las crisis blancas deben de traer en nosotros anhelo de seguir avanzando y de crecer y no poder quedarnos en la misma condición en la que encontramos. El problema de la gente es que el diablo lo encueva, lo encierra y entonces, amado, en lugar de avanzar, usted ve que se vuelve más enano. Pero Dios no te quiere pequeño, Dios te quiere creciendo a través de la gloria que el Espíritu Santo da para su pueblo.
Este Felipe, a pesar de la persecución que él tenía, hermana Morley, como cristiano, y que había venido de parte de Saulo para el pueblo del Señor, una de las pruebas poderosas que me gusta, que dice que Felipe donde pasaba predicaba la palabra del Señor. No callaba la gloria de Dios. Felipe iba y ahí su boca era abierta, aleluya, y nunca dejó de predicar el poderoso mensaje del cielo que cambia y que transforma las almas. De manera que la Biblia misma dice que cuando descendió Felipe hasta Samaria, la gente en aquel lugar, en una sola masa, en una misma unidad, dice la Escritura, hermano, dice la palabra que estaban escuchando a Felipe muy atentamente lo que Felipe traía, aquel mensaje de las buenas nuevas de salvación a los hogares, a la familia, al pueblo de Samaria. Estaban ahí la gente, pero no solamente Carlos, estaban viendo lo que Felipe, aleluya, hacía, también escuchando lo que Felipe decía. Y qué glorioso es entender que la gloria de Dios estaba con este varón del Señor, porque el pueblo le prestaba atención a lo que Felipe decía y los tenía boca abierta, hermano. Estaban babeando, la baba se les caía por escuchar lo que Dios puede hacer a favor de los hombres. A mí me encanta, aleluya, ser receptible. No tiene idea cuando estoy detrás del lugar donde estoy predicando, escuchando el consejo de otros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Diga conmigo, es vida. La gente estaba unánime en el mismo sentir, prestos para escuchar lo que decía Felipe, pero también para ver los testimonios de la grande gloria que acontecían alrededor de la vida de este varón. Oían el mensaje, iglesia, pero también miraban cómo muchísima gente que estaba bajo la influencia de los demonios eran libertados. Porque la palabra de Dios tiene poder para libertar a los endemoniados. Ellos veían cómo los endemoniados eran libres de demonios. Ellos miraban como muchísimas personas que antes eran cojos, ahora estaban caminando, que eran paralíticos y ahora estaban corriendo. Aleluya, porque eran sanados. El poder de Dios estaba en la vida de Felipe para echar fuera demonios, pero también para sanar a los enfermos. Ese poder maravilloso, amado, es el que Dios ofrece, aleluya, a la iglesia a través de su búsqueda intensa de su gloria. ¿Sabes qué dice la Biblia, Norby? Grande gozo vino hacia Samaria. Había contentamiento en la ciudad de Samaria. ¿Y quién no se va a contentar de ver un endemoniado siendo libertado? ¿Quién no va a tener gozo de saber que el primo que tenía en la casa estaba cojo y hoy afirma sus pies y da pasos firmes hacia adelante? ¿Quién es la ciudad o el pueblo, la familia, amados, que por causa del Evangelio de Cristo, con el avivamiento poderoso que desata la unción de su gloria, cuando alguien está paralítico y comienza a caminar, va a estar enojado por esto? Sería ilógico. Cuando algo poderoso pasa, entonces que usted tiene alegría y tiene gozo. Y era lo que manifestaba el rostro de aquella gente que vivía en Samaria. Tenían gozo porque estaban viendo el poder de Dios, cómo libertaba a los endemoniados, pero cómo sanaba también a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que venía dentro de la multitud de los discípulos,
a quien Dios, mi amado, le había promocionado su desarrollo y su crecimiento. Y que después de estar como discípulo entre la multitud, lo llamó para que fuera un diácono, para servir en la mesa. Y ahora estaba evangelizando, ahora estaba trayendo por la gloria de Dios un avivamiento poderoso a una tierra, amados, que estaba atada, a una tierra que estaba confundida a causa de la adivinación, a causa, amado hermano, de la maldición que encontramos y que leeremos en la palabra. Por eso es que es necesario el procurar vivir dentro de la llenura del Espíritu Santo. Esta casa se caracteriza por esto. Y hasta que Dios me lleve, amado, usted tendrá que entender que lo que más anhela mi alma como pastor de esta casa es que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, no importa la tierra donde estemos, no importa la gente como ande de endemoniada. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, no importa el pueblo donde vaya, no importa la ciudad, no importa el país. Alaban a Cristo, iglesia, en esta mañana. Aleluya. Porque así como Dios lo hizo con Felipe, lo hace en este tiempo con los que aman al Señor. No existe tierra infértil para los llenos del Espíritu Santo. Digo que no existe nada de lo imposible para la iglesia que tiene fuego, gloria, poder, avivamiento despertado en el Señor. Dios, mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Cuando usted tenga la oportunidad de volver a leer el capítulo 8 del libro de los Hechos, y que lo haga en su casa, amado, entenderá con mucha más razón lo que Dios te está diciendo en este día. Quiero decirte que cuando el poder es acompañado como testimonio de que estamos con Dios, el mismo Dios se encargará de que los mismos adivinos, los brujos, los magos, los hechiceros y todo cuanto malvado esté a tu alrededor se convierta a Cristo o tenga que salir huyendo. Vamos, dele palma a Dios, iglesia de Dios, en esta mañana. No hay razón por la cual temer. Tenemos un Dios que vive, que reina, que eternamente por los siglos de los siglos. Entender que muchos serán convertidos. Quizás otros, repito, se morirán. Quizás otros tendrán que huir. Pero donde se para el ungido, la ungida del Señor, cosas tremendas acontecen alrededor de su vida. Alguien dice amén en esta mañana. Por eso te digo, crece, no te detengas. Crezca, avance, desarróllate. No hay imposibilidades en el Señor. La Biblia dice que en esta ciudad de Samaria había un hombre llamado Simón y que era mago, era divino, amada iglesia. Era lo que ejercía, era lo que practicaba entre medio del pueblo de Samaria. Había llegado la gente a considerar a Simón como alguien grande entre ellos. Por cuanto todo les adivinaba, por cuanto todo ellos corrían y lo buscaban como consejero. Escuche esto. Simón el mago era escuchado en Samaria desde el más pequeño hasta el más grande. La gente corría hasta él
buscando respuesta porque no había llegado las buenas nuevas de salvación a su vida. Lógico, como en nosotros, cuando no ha llegado el Señor, cualquier camino buscamos para encontrar solución a nuestra vida. Por eso es que hay mucha gente que corre haciendo filas con los magos, los brujos, los hechiceros, porque no han entendido. Mas cuando se te es revelada la gloria de Dios, usted sabe que los hombres de rodillas hacen que el cielo descienda a la tierra. Aleluya. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta mañana. Damos gloria a Dios en esta mañana. A ese lugar fue que llegó Felipe. Muchas veces nosotros decimos que esta tierra es dura, es que esta tierra es difícil, es que este pueblo es duro, es que esta casa es difícil, es que mi familia es difícil. No, lo que necesita la iglesia es fuego. Lo que la iglesia necesita es fuego. Lo que la iglesia necesita es fuego. Lo que la iglesia necesita, aleluya, es el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Lo que la iglesia necesita es avivamiento. Lo que la iglesia necesita, amado, es que tangiblemente podamos ver la gloria de Dios entre nosotros. Y nos mentalizamos y decimos, no avanzamos, no veo posibilidad alguna. Pero es que no estás creciendo. No veo cómo podemos hacer para X ministerio, pero es que no hay crecimiento. Porque cuando hay crecimiento hay gloria. Felipe iba de proceso en proceso, dice la palabra del Señor. Y ahora estaba ganando las almas, incluso a los brujos, a los magos, a los homosexuales. Estaba ganando, amado hermano, a todos, a incrédulos. Estaba ganando a los que no tenían corazón para perdonar. Estaba ganando a cuanta población estaba en Samaria. ¿Sabes por qué? Porque tenía el poder de Dios con él. Y es lo que necesitamos que en nuestra vida hay que ver entonces qué está pasando con nosotros. ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Estamos creciendo? Escucha esto, iglesia. Estoy hablando de una población a la que Felipe llegó atada, confundida, bajo brujería, bajo hechizo, bajo obra de maldad. No había llegado a un pueblo que teológicamente había sido educado e instruido bajo un discipulado, hermano, estructurado para que cambies la vida. No había llegado a un lugar donde había un movimiento poderoso como el que ha habido en esta mañana. Ríndale palmas fuerte a Dios, donde la alabanza se mueve y comenzamos a ver descender la gloria de Dios entre nosotros. Felipe no tenía esa ventaja que la iglesia tiene. Aleluya. Felipe llegó a una tierra donde no había nada, pero en esa tierra donde no había nada, Dios lo hizo todo con Felipe. ¿Cuántos pueden escuchar y bendecir la obra de su nombre? No había nada. Diga conmigo, nada de ventaja. Usted tiene muchas ventajas para crecer. Todos los domingos viene desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde con un movimiento poderoso que cada vez más crece y crece y crece en esta casa. Y alabo a Dios porque aquí nos metió el Señor y es lo que Dios quiere, que desatemos, aleluya, esa victoria sobre nuestra vida y que nos humillemos y que busquemos su gloria. Aleluya. Felipe no llevaba ninguna ventaja sobre nosotros, amados. No habían estos movimientos, aleluya, que te inspiran, que te llevan. El problema, aleluya, de muchas veces de la iglesia, del pueblo, alrededor del mundo, es que no hay apertura del corazón para que la gloria de Dios descienda. Y si no hay gloria, no hay crecimiento. Escucha esto: si no hay presencia de Dios, no hay crecimiento. Alaban a Dios en esta mañana. Si no hay presencia de Dios en nuestra vida, no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento. Por mucho que usted haga, planifique, estructure,
mature, no puede haber crecimiento en ninguno de los ámbitos de nuestra vida en la que nos encontremos. Solamente, Carlos, creces cuando Dios camina contigo. Solamente avanzas cuando tienes presencia de Dios contigo. ¿Sabe que el mismo Dios, en el contexto mismo de la palabra de Felipe, hizo que los magos, hizo que la generación perversa, hermano Neida, se quedara perpleja escuchando el mensaje que salía de los labios de Felipe? El mismo Dios lo hizo. Y muchos que estaban en el camino del error comenzaron a escuchar el mensaje y fueron convertidos y llegaron a crecer de manera maravillosa, como Dios anhela en nuestros tiempos para la iglesia. Este Simón, anteriormente la Biblia dice que estaba ejerciendo la magia. Esa era la tarea que él hacía. Y de ahí lo sacó el Señor. Porque en aquel mensaje, mis amados, que había distorsionado a toda una población ahí en Samaria, dice la palabra del Señor que lo trastornó la predicación que había de los labios de Felipe. Cuando usted opera en los dones ministeriales, digo que cuando la iglesia opera en los dones ministeriales, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia evangeliza, mis amados hermanos, entonces muchísimos hombres y mujeres vendrán y serán bautizados y correrán a la presencia del Señor, como pasaba en el contexto de Felipe. Ahí mismo el Simón el mago. Dice la Biblia que creyó al mensaje que Felipe traía. Y no solamente Ana Rosa creyó, sino que se constituyó en un ayudante para el siervo del Señor. Aleluya. Se constituyó en un ayudante para Felipe. Y ahí enseña la palabra. Permanecía Simón en su momento perplejo, boca abierta, viendo las maravillas y las grandes señales que Dios hacía a través de la vida de Felipe. Quiero que lleves claro en esta mañana. Si quiere anotarlo, es muy importante que usted lo anote. Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿cuántos aman esto? No pregunto, ¿cuánto anhelan? ¿Cuánto lo anhelan? Esto es de anhelarlo, hermano. ¿Cuánto anhelan el poder del Espíritu Santo en su vida? Heini, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, no existe esterilidad. La tierra comienza a dar su fruto. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, digo, no existe esterilidad. Usted va a comenzar a ver que hay fruto. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, hermano, no existe imposibilidad alguna, aleluya, ni limitaciones en nuestra vida, porque Dios todo lo puede. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende para la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, todo lo que diga será hecho. Escucha esto, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende a la iglesia, amada iglesia, todo lo que tú toques será prosperado. Todo lo que tú hagas tendrá avance. Vamos, dele palma al Dios de los cielos. He venido a hablarle a una iglesia que necesita crecer. He venido a hablarle a una iglesia que necesita fuego. He venido a hablarle a una iglesia que sabe que no podemos, suyapa, hacer nada sin la misma gloria de Dios con nuestra vida. Nada es posible si Dios no está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano, en nuestra vida, donde quiera que vayas y donde quiera que estés, las cosas tienen que cambiar. Diga conmigo, tienen que cambiar. Vamos, sacuda 2 que 3 y dígale, tienen que cambiar en esta mañana.
Dígale, tienen que cambiar. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, las cosas tienen que cambiar, hermana Isabel. Tienen que cambiar, tienen que cambiar. Tienes que ser mudado, tienes que ser transformado a una nueva mujer, tienes que ser transformado a un nuevo hombre. No puedes seguir igual, tienes que ser mudado. Cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿a cuánto les cayó en esta mañana, como decimos nosotros el 20? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, tienes que ser mudado. Porque Dios es bueno. Nuestro plan, amado, personal, familiar, de matrimonio, ministerial, hoy por hoy necesita del poder del Espíritu Santo. Nuestro plan personal, tu plan familiar, tu plan de matrimonio, tu plan de negocio, tu plan de ministerio, digo, hoy por hoy necesita el poder del Espíritu Santo de Dios con nuestra vida. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay crecimiento, no hay desarrollo en matrimonio, no hay prosperidad en familia, no hay desarrollo en negocio. Pero cuando hay Espíritu Santo, amado hermano, todas las cosas serán posibles. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo que todo lo puede hacer a favor de nuestras vidas. Mi alma le alaba. Por eso es que todo lo demás que usted y yo hagamos como iglesia o como familia o como matrimonio, fuera de la dirección del Espíritu Santo, no tiene razón de ser. No tiene motivo para nuestras vidas. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, amado hermano, no solamente cambia tu vida, no solamente cambia tu familia. Diga que está a su lado ahí, no solamente cambia tu pueblo, no solamente cambia tu ciudad, no solamente cambia tu país, alabado sea el Cordero, aleluya. No solamente muchos pueden ser transformados cuando el poder de Dios viene sobre nuestra vida. ¿Y sabe qué me deja impactado a mí, hermano? Cuando Felipe llegó a Samaria, no llevaba compañía, hermana Lidia, de ninguno otro de los discípulos que había llegado con él. Hasta después dice la palabra, un mensaje continuo que tendré en los próximos días. Estaba estudiando el libro de los Hechos y me gozaba porque dice que hasta entonces, cuando escuchan que la palabra del Señor fue predicada y que escuchaban todos los poderosos, aleluya, gloria que Dios estaba haciendo entre Samaria, es cuando los apóstoles en Jerusalén se ponen de acuerdo y agarran, dice la palabra, y nombran a Pedro y nombran a Juan para que vayan, aleluya, hasta aquel lugar, porque había que traer algo más para el pueblo del Señor. Porque sabe, amado hermano, nosotros crecemos unos con los otros, aleluya. Por eso es que Pablo decía, aleluya, que unos sembramos, otros riegan, aleluya, gloria al nombre del Señor, porque así es el crecimiento en el Señor. Y ahora dice la Escritura que era necesario, y me gusta, porque un solo hombre pudo provocar un movimiento tan poderoso en un pueblo, en una ciudad tan hermosa como fue Samaria. ¿Cuántas cosas no pueden pasar, hermana Elvia, con una sola mujer que se determine en esta casa? Vamos, démosle palma fuerte a Dios en esta mañana. ¿Cuántas cosas no pueden pasar con una sola persona que se determine en nuestro contexto a decir, lo que miraremos será poderoso, lo que vendrá será glorioso, lo que tendremos en el futuro, hermano, no ha llegado ni al corazón ni a la mente de los hombres, porque es grande lo que Dios hará con nuestra vida. Una sola persona, un solo hombre, una sola mujer que se ponga en la brecha y que le diga en obediencia al Señor, anhelo tu gloria, anhelo tu poder, anhelo tu presencia, humillado delante de la presencia del Señor, puede hacer grandes cosas, como lo hizo Felipe en Samaria. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Parece que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, amado hermano, te vuelves imparable. Diga al que está, se vuelve imparable. ¿No lo escuché? Dios mío, ¿a quién le vine a hablar a usted en esta mañana? Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, nadie te puede parar. Escucha, hermano, te puede poner todas las barreras que te pongan y te puede poner todos los obstáculos que te pongan. Nadie te puede detener. Nadie te puede parar. Nadie te
te puede hacer frente todos los días de tu vida. Dios estará contigo y donde quiera que vaya, Jehová el Señor te dará la prosperidad, porque esa fue la promesa de Dios en Abraham, en Isaac, en Jacob. Dice la Escritura en Moisés, y también te lo dijo a Josué, y te lo manda a decir a ti en esta mañana. Te volverás imparable cuando tengas presencia, cuando tengas gloria, cuando te dimensiones en la unción del Espíritu, cuando cambies el anhelo, el deseo de ser transformado. Ya no luches con tu propia fuerza, ya no sigas moviendo paredes que nunca moverás, ya no sigas moviendo, amado hermano, lo que es imposible que mueva. Dele a Dios el privilegio que lo haga por ti. Eso se llama crecimiento. Dios es bueno. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Señor. Pero yo te veo un montón de gente ahogada, desesperanzada, tirando manotadas de ahogados por todos lados. Y nunca ven su crecimiento. Y luchan. Y quieren llegar y no pueden llegar. ¿Sabes por qué? Porque no puedes avanzar si Dios no va contigo. Se desenfocan, pierden la dirección. Y en lugar de ser el hombre ungido y la mujer ungida, usted le mira haciendo un desastre de su vida. No te desenfoques por nada del mundo. Avanza. Te dice el Señor en esta mañana: crece, que nada te pare, hermano Enrique Merá. Crece, que nada te detenga. Ayúdeme a predicarle que está a su lado. Sea usted un Felipe que esta mañana y dígale: crece, no te detengas. Vamos, dígale: bautízate. Ya no gatees, corre. Ya no corras, vuela. Alabado sea el Cordero de Dios. Alza tus alas, amado hermano, y vuela a los lugares altos. Vuela a los lugares altos. No te limites. No pongas limitante alguno. Que para los ungidos no hay limitante. Para los que confían en Dios, para los que son ungidos, no existe limitación alguna. ¡Vuela! Alza vuelo como las águilas. ¡Vamos! Alce vuelo. Levántese, tome la victoria sobre su vida. El libro de los Hechos, capítulo 8, 14. Lea conmigo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice la Biblia, enviaron ahí a Pedro y a Juan, verso 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Qué hicieron? Ayúdeme, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Oraron por quién? ¿Para qué? Para que recibieran, ¿qué cosa? Amada iglesia, para que recibieran al alcalde, al presidente, para que recibieran, escucha esto, al hermano que canta bonito, para que recibieran al pastor, para que recibieran, no, para que recibieran, dice la Escritura, para que recibieran el Espíritu Santo. En el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es por eso que cuando Simón el mago vio esto, ofreció plata y le dijo cuánto podía pagar, aleluya, para que también él impusiera las manos sobre los endemoniados y fuera libertado, y para que él pusiera la mano sobre la gente y la gente recibiera el don del Espíritu Santo. Error gravísimo. No podemos equivocarnos y continuar pensando de la manera como Simón pensó en aquel momento, creyendo tal atrocidad sobre lo que es la gloria de Dios sobre nuestra vida. El Espíritu Santo, usted no paga precio por ello. ¿A cuántos Dios le vino a hablar en esta mañana? Que son perceptibles, que se ponen de pie
y le dicen al Señor en esta mañana: Señor, sigue glorificándote sobre mi vida. Vamos, póngase de pie. Estoy terminando con este mensaje que Dios me ha regalado para su vida. El Espíritu Santo de Dios no lo podemos comprar con plata. No se puede, amado hermano. El Espíritu Santo es atraído por los corazones contritos y humillados delante de su presencia. Cierra tus ojitos y levanta tus manos al cielo. Quiero que te vayas de este lugar con bendición de Dios. El Espíritu Santo es atraído por los corazones contritos y humillados delante de su presencia. Toda la alabanza que fue ministrada desde el principio en esta casa, amado, es para que un movimiento de gloria sea puesto sobre nuestra vida. Pero es que Dios que está esperando corazones contritos y humillados que vengan a su presencia, porque es la única manera donde Dios puede reposar. El Espíritu Santo de Dios viene sobre el pueblo que ama su presencia. Digo que solo el pueblo que ama su presencia es donde Él va a poder morar y estar allí. ¿Cuántos aman la presencia de Dios sobre su vida? ¿Cuántos anhelan su presencia? Digo en esta preciosa hora de la mañana. El Espíritu Santo de Dios viene solamente sobre la iglesia, amados, que tiene deseo de Dios. El Espíritu Santo solo llega a Lidia, a los corazones que lo anhelan. Usted puede pasar años y años sentados en esa silla escuchando la palabra, ayuno tras ayuno, y puede venir cuantas veces venga, pero si tu corazón no anhela, si tu corazón no desea, es imposible que esto pueda pasar contigo. Te irás como vendrás y seguirás estéril y seguirás seco y seguirás en la misma condición. Pero si abres tu corazón, pero si le dices al Señor: yo quiero que tú mores conmigo, que entres a mi vida, entonces tendrás el Dios contigo. Porque mostrarás que estás ardiendo por su presencia, mis amados. Pero asegúrate, escucha esto, para que esto pase en nuestra vida, tienes que asegurarte de que realmente eres un verdadero discípulo. No puede venir esa gloria sobre tu vida si antes no te constituyes en el verdadero discípulo que Dios llamó y escogió. Acuérdate de dónde venía Felipe, entre medio de la multitud de los discípulos. Pero tienes que ser un discípulo del Señor para que la gloria de Dios venga contigo. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que sigue al maestro, es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, es alguien que anhela estar con Dios. Felipe estaba con Dios, Felipe estaba recibiendo las enseñanzas, Felipe estaba caminando. ¿Por qué te digo que garantices que eres un verdadero discípulo? Porque fue en medio del discipulado donde fue seleccionado Felipe, Nicolás, Prócar, Esteban y el resto de los hombres encontrados para el servicio a la mesa. Anhela tu crecimiento. No te detengas por nada del mundo. Cierra tus ojitos. Cantamos en conmemoración al Espíritu Santo, Carlos. Toda la gama de alabanza gloriosa que teníamos en la mañana. Decía: Señor, gracias, lo que anhelamos, tu presencia. Aprendamos de la fidelidad. Aprendamos de la fidelidad de Felipe, iglesia. Y recibirás entonces la promoción que sabe dar Dios a los que son fieles. Mire cómo Felipe se condujo con fidelidad hasta el final. Y cómo Dios lo promocionó hasta llevarlo, después de la persecución de Saulo, hasta la ciudad de Samaria, para ser el predicador, el evangelista, el hombre de Dios que hacía con el poder del Señor que los endemoniados fueran libertados y que los enfermos fueran sanados. Iglesia, saque ventaja de las persecuciones que usted tiene. Vamos, adore, 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 adore a Dios de los cielos.
Saca ventaja, iglesia amada, de tu dolor. Saca ventaja de tu persecución. Saca ventaja de tu sufrimiento. Saca ventaja de la persecución, te digo en esta mañana. Saca ventaja de tus pruebas y avanza. Dios es bueno. Vamos ahora. Levanta tus manos al cielo, vamos. Esa es una iglesia viva. Esa es un ente vivo que Dios le vino a hablar en esta mañana. Quiero decirte, no permitas estancarte. Porque Dios no te diseñó para que te estanques. Dios te diseñó para que crezcas, mi amado. Dios te diseñó para que te desarrolles. No lo permitas por nada del mundo. No permitas morirte sin antes ver el desarrollo, el crecimiento que Dios tiene preparado para tu vida. No te vayas de esta tierra sin verlo. Te animo en esta mañana a que veas tu crecimiento. Aleluya, aleluya. No permitas que te mueras y entonces se cuente por historia lo que pudo haber pasado contigo. Mira tu crecimiento. Dios te desarrolló para que crezcas. Dios te designó para que estés creciendo. Escúchalo. Pero modela una vida de fe. Modela una vida de fe. Vamos, pon tu mano sobre tu corazón en esta mañana. Dios te está hablando en este día. Siento y veo gente tocada del Señor en esta mañana. Modela una vida de fe. Pon tu mano sobre tu corazón. Dile, Padre, gracias por tu palabra. Y no solamente lo que dices. Modela una vida de fe, no solamente lo que tus labios puedan decir. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. No solamente lo que tus labios digan, amado. Modela una vida de fe también con lo que tú puedes hacer hacia los demás. Modela una vida de fe con tu conducta. Mira qué lindo es que Dios pudo haber escogido a Felipe para una obra maravillosa como esta. Pero recuerda, abrázate en esta mañana y dile, Señor, yo quiero mi crecimiento. Y dile al Espíritu Santo en esta mañana, yo quiero mi crecimiento. Abrázate ahí y dile, yo quiero mi crecimiento. Pero recuerda, pero recuerda, iglesia, todo cambia solamente cuando eres lleno del Espíritu Santo. Las alabanzas de la mañana, hermano. Todo cambia solamente cuando eres lleno del Espíritu Santo. Que invoquen el Espíritu Santo, hijo. Recuérdalo. La única manera como lograrás la llenura del Espíritu Santo es cuando tengas un corazón abierto para decirle, Señor, llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Llena mi corazón. Hoy me rindo a ti, hoy me humillo a tu presencia. Siento la gloria de Dios con nosotros en esta mañana. Veo al Dios de los cielos moviéndote ahí donde estás para ti. Ahí el Señor te está diciendo en esta mañana. Todo lo que has pasado y todos tus procesos. Te dice el Señor en esta mañana, hija, levanta tus manos. Te dice el Señor en esta mañana, todos tus procesos serán signos del avance, del desarrollo y del